de todas estas construcciones que usted presenta, de ningún tipo. La decisión de ese decreto tenía que ver con una planificación en términos de política criminal y de actuación del Ministerio Público. Nosotros queríamos avanzar como venía haciéndolo el gobierno anterior con el sistema acusatorio o adversarial que fue aprobado por esta Cámara, y en esa lógica yo venía a ser fiscal general, y las escuchas telefónicas es algo que deciden los jueces, y en un proceso adversarial donde los fiscales asumen una cantidad muy grande de poder para la investigación de los delitos criminales, el tener control sobre algo que decidían los jueces y que está en la esfera de todos nosotros, ¿no? La custodia de nuestras cuestiones privadas y demás, parecía al diseño constitucional argentino y al diseño del nuevo sistema acusatorio el mejor lugar institucional para que esté las escuchas telefónicas. Corrijo de su respuesta que no hubo ningún tipo entonces de acuerdo con el presidente del Tribunal de Justicia, que dicho sea de paso después transformó por su propia decisión o por decisión de la Corte, en realidad por una acordada, esa oficina de escuchas en un espacio de mucha mayor amplitud en materia investigativa, casi le diría que una oficina paralela de investigación con alrededor de 300 personas que fueron nombradas y que llevaron adelante tareas que excedían largamente lo que el decreto del propio presidente Macri había establecido. Sí, le aclaro al testigo que hay una denuncia de la diputada Oliveto de la coalición cívica referente al tema de la oficina de escuchas ilegales que se montó en la presidencia del doctor Lorenzetti, ¿verdad? Que es a lo que hace referencia el diputado Moró. Sí, diputado Moró, la pregunta... No, la pregunta es, bueno, concretamente entonces, digo, para que el testigo ratifique o rectifique o confirme si hubo o no conversaciones con el presidente de la Corte de aquel entonces en relación a este traspaso que derivó en precisamente la denuncia que ha hecho la diputada Oliveto y que hemos hecho otros en otros ámbitos y en otros momentos o en otras etapas políticas. No tengo ningún conocimiento de eso que usted plantea, y como bien usted señalaba, en el decreto se incluyó la designación por sorteo del titular entre todos, creo, los presidentes de cámara del país. Muy bien. Doctor, cuando usted estaba al frente del Ministerio de Justicia, ¿estaba bajo su órbita la conducción del Servicio Penitenciario Federal? El Servicio Penitenciario Federal es un órgano que, digamos que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, tiene autonomía funcional. ¿Y quién estuvo a cargo de esa área? La dirección del Servicio Penitenciario Federal estaba a cargo, casualmente fue una de las áreas en donde nosotros mantuvimos varios directores que venían del gobierno anterior. Recuerdo el caso de Zaida Gatti, el caso de Eva Giberti y de Emiliano Blanco, creo que era el nombre del titular del servicio penitenciario, directores que venían de la gestión anterior y que continuaron durante nuestra gestión, entre otros. Pero desde el punto de vista político, en el Ministerio había alguien que estaba por encima de estos directores. Desde el punto de vista de la Comisión Política. El director del Servicio Penitenciario tiene por encima la Subsecretaría de Política Penitenciaria, que tiene por encima la Secretaría de Justicia, que tiene por encima el ministro. ¿Quién era el subsecretario de Política Penitenciaria en aquella época, si lo recuerdo? El doctor Juan Maíquez. El doctor Maíquez lo puso en conocimiento en ese periodo de que la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario articuló y ejecutó un programa de espionaje online sobre los presos alojados en el penal de Ezeiza, en los pabellones que se denominaban IRIC, y que dicho programa, denominado semáforo, permitía que los agentes de la AFI siguieran en tiempo real las conversaciones de los detenidos y sus movimientos en los interiores de los pabellones, incluyendo conversaciones con familiares y, lo que es más grave aún, con sus abogados defensores. Sí, sí.
causal se está refiriendo? Sí, diputado Moro, aclare por favor el marco en el cual se formula la pregunta. Sí, sí, diputado. Están judicializados en sede penal, me parece que estamos en una situación irregular preguntando sobre esto. No, diputado López, el testigo, ya lo dijimos, el testigo, si es un tema que lo complica o lo autoincrimina, puede negarse a declarar las preguntas que le son formuladas. Diputado Moro. Sí. Voy a seguir formulando la pregunta porque tengo entendido, salvo que el testigo diga lo contrario, de que no está vinculado a ninguna causa, que en este sentido... ¿que tiene que ver con el juicio político? Sí, tiene que ver en el sentido de que nosotros entendemos que en esta articulación entre el Poder Ejecutivo de aquel entonces y sectores del Poder Judicial, el esquema de espionaje ilegal jugó un papel fundamental precisamente en la extorsión que se ejercitaba sobre determinados funcionarios o en la extorsión que en otros casos se ejercitaba sobre testigos supuestos arrepentidos que sirvieron para el armado de causas judiciales. En ese proceso de extorsión, esto concretamente vinculado a este espionaje en los penales y sobre todo al espionaje que recayó en las conversaciones de abogados defensores con los detenidos que afectaban, como ustedes comprenderán, profundamente el derecho a la defensa, es un elemento esencial porque todo esto venía articulado con la mesa judicial, con decisiones que se tomaron en su momento desde el poder político de turno y con negociaciones que se hacían con los poderes judiciales. Volviendo entonces, bueno, no hace falta que... No tengo ningún conocimiento de lo que plantea diputado Moro. Tampoco fui informado por dicho servicio de inteligencia que se abrió el penal de Ezeiza a los efectos de ejecutar este plan. Les quiero aclarar que además efectivamente estas son causas judiciales que están en curso, una iniciada por el doctor Villena, la fiscal Cardona, que creo que hoy está siendo tramitada por el doctor Martínez de Giorgi. Pero bueno, simplemente le pregunto si nunca fue notificado por el señor Maíquez o el doctor Maíquez acerca de estas irregularidades. Ningún conocimiento. Gracias, doctor.